¿Alguna vez has amado en silencio a alguien que parecía inalcanzable? Imagina ser arrancada de tu propia boda por el hombre que nunca tuvo el valor de confesarte sus sentimientos. En San Miguel de Allende, Marisol está a punto de casarse con Andrés, sin saber que él solo la quiere por su herencia. Sebastián, su jefe millonario, guarda un secreto devastador que podría destruir todo. Lo que sucede en el altar cambiará sus vidas para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el amor verdadero puede llegar justo cuando todo parece perdido. La mansión de San Miguel de Allende despertaba con el canto de los pájaros cada mañana, pero para Sebastián, de 37 años, el verdadero despertar llegaba cuando escuchaba los pasos suaves de Marisol recorriendo los pasillos. Desde hacía 5 años, cada día comenzaba igual. Él fingía revisar documentos en su oficina mientras ella preparaba el desayuno en la cocina, y su corazón latía con una fuerza que lo avergonzaba. Marisol tenía 29 años, ojos color miel que brillaban con una dulzura auténtica, y una sonrisa que transformaba los rincones más oscuros de aquella casa enorme. Sebastián había aprendido a amar en silencio, a guardar cada gesto, cada palabra amable, cada risa compartida como pequeños tesoros que nadie más podía ver. Sabía que era un cobarde, que debió hablar hace mucho tiempo, pero el miedo a perderla como empleada, como presencia constante en su vida, lo paralizaba. Además, existía esa brecha invisible entre ellos. Él era el patrón, el dueño de aquella propiedad colonial que su familia había conservado por generaciones, y ella era la hija de quien había sido su empleada doméstica más querida. La diferencia social pesaba como una losa sobre sus hombros, aunque para Sebastián eso jamás había importado realmente. Lo que importaba era que Marisol merecía a alguien valiente, alguien capaz de declararle su amor sin temor. Y ese alguien, pensaba con amargura cada noche, no era él. Sin embargo, lo que Sebastián no sabía era que Marisol también guardaba un secreto en su pecho. Cuando limpiaba la biblioteca y él pasaba cerca, su pulso se aceleraba de una forma que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Había algo en la manera en que Sebastián la trataba, con respeto genuino y una ternura casi imperceptible, que la hacía sentir vista como nunca antes. Pero Marisol había aprendido desde niña que los sueños de una empleada doméstica no incluían romances con millonarios. Su madre se lo había repetido muchas veces antes de morir. La vida era dura para gente como ellas, y era mejor mantener los pies en la tierra. Así que Marisol también callaba, también guardaba sus sentimientos bajo llave, y se conformaba con esos momentos fugaces cuando sus miradas se encontraban por accidente. Ambos vivían en una danza silenciosa de amor no correspondido, sin saber que el otro sentía exactamente lo mismo. Aquella tarde de septiembre, Marisol estaba en el jardín trasero regando las bugambilias que tanto le gustaban, cuando escuchó una voz familiar que no oía desde hacía años. «¿Marisol? ¿Eres tú?». La joven se dio vuelta y casi dejó caer la regadera. Frente a ella estaba Andrés, de 35 años, con una sonrisa amplia y brazos abiertos. Habían crecido en el mismo barrio, compartido fiestas de 15 años y procesiones de Semana Santa, aunque nunca habían sido cercanos. Andrés siempre había sido amable pero distante, uno más en la multitud de conocidos que poblaban su infancia. «Andrés, ¿qué haces aquí?», preguntó Marisol, sorprendida pero genuinamente contenta de ver un rostro del pasado. Él se acercó con confianza, vestido de manera impecable, como si los años lo hubieran pulido y refinado. «Vine a visitar a la familia de don Sebastián. Tengo unos papeles del cartorio para que firme. Trabajo allí ahora, ¿te imaginas? Yo, que nunca fui bueno con las letras, ahora manejo documentos todo el día». Rió con naturalidad, y Marisol no pudo evitar sonreír también. Conversaron durante unos minutos sobre el barrio, sobre amigos en común que se habían casado o mudado a otros estados. Fue una plática ligera, sin pretensiones, pero algo en la forma en que Andrés la miraba era diferente. Había una intensidad nueva, un interés que ella no recordaba de antes. Cuando finalmente se despidió prometiendo volver pronto,
Marisol sintió una pequeña chispa de curiosidad. Tal vez la vida le estaba dando una oportunidad donde menos lo esperaba. Tal vez alguien por fin la estaba viendo realmente. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, Sebastián observó toda la escena. Vio cómo Marisol reía con ese hombre, cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente, cómo sus manos jugaban nerviosas con el borde de su delantal. Sintió una punzada aguda en el pecho, como si alguien le hubiera clavado algo filoso entre las costillas. No tenía derecho a sentir celos, se repitió mentalmente mientras apretaba los puños. Él había tenido años para hablar, años para ser valiente, y los había desperdiciado todos por miedo. Ahora un desconocido aparecía de la nada, y en 5 minutos había logrado lo que él no conseguía en 5 años. Hacerla sonreír con esa alegría auténtica, espontánea. Sebastián cerró los ojos e intentó respirar profundo, pero el aire parecía escasear en aquella habitación, de repente demasiado pequeña. Recordó las palabras de su mejor amigo hace apenas 2 meses. Si no le dices lo que sientes, algún día otro lo hará y te vas a arrepentir el resto de tu vida. Había ignorado el consejo, convencido de que estaba haciendo lo correcto al mantener la distancia. Ahora esas palabras resonaban en su cabeza como una profecía que se cumplía ante sus ojos. Bajó las escaleras con pasos pesados y fingió naturalidad cuando Andrés entró a la casa con los documentos del cartorio. Firmó todo mecánicamente, sin leer realmente nada, solo queriendo que ese hombre se fuera de su propiedad lo antes posible. Pero cuando Andrés se despidió diciendo: «Hasta pronto, don Sebastián, seguro nos veremos seguido por aquí», supo que algo terrible acababa de comenzar. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa para Sebastián. Andrés empezó a aparecer con una frecuencia sospechosa, siempre con alguna excusa relacionada con el trabajo, un documento que faltaba firmar, una consulta sobre un trámite de propiedad, una verificación de no sé qué papeles antiguos. Pero Sebastián notaba la verdad en cada visita. Andrés buscaba cualquier pretexto para quedarse unos minutos más en el jardín conversando con Marisol. Y ella, inocente y bondadosa como siempre, recibía cada visita con una sonrisa cada vez más amplia. Una tarde Sebastián los vio sentados juntos en la banca, bajo el árbol de jacarandas, compartiendo tacos de canasta que Andrés había traído. Marisol reía con libertad, con esa risa cristalina que Sebastián adoraba y que ahora le partía el alma. Desde su ventana, observaba cómo Andrés le contaba historias gesticulando exageradamente, cómo ella se tapaba la boca para no escupir la comida de tanto reír. Era una escena simple, cotidiana, hermosa, y Sebastián la odiaba con cada fibra de su ser. No odiaba a Marisol, por supuesto, jamás podría. Tampoco odiaba realmente a Andrés, a quien apenas conocía. Lo que odiaba era su propia cobardía, su incapacidad patética para cruzar el jardín, sentarse junto a ella y decirle 3 palabras simples: «Te amo, Marisol». 3 palabras que se quedaban atascadas en su garganta cada maldito día. Esa noche, cuando Marisol ya se había ido a su casa en el barrio y la mansión quedó en silencio, Sebastián se sirvió un tequila y se quedó mirando las estrellas desde la terraza. Se sentía viejo, cansado, derrotado por una batalla que nunca tuvo el coraje de pelear. Pasaron 3 semanas más, y la relación entre Marisol y Andrés se hizo evidente para todos en la casa. Él empezó a recogerla después del trabajo, esperándola en su camioneta afuera de la mansión con puntualidad religiosa. Marisol salía sonriente, arreglándose el cabello antes de subir al vehículo, y Sebastián observaba desde alguna ventana cómo se alejaban juntos hacia el centro de San Miguel de Allende. Una noche, la señora Guadalupe, el ama de llaves que llevaba 30 años trabajando en la casa, se acercó a Sebastián en la cocina. «Niño, perdone que me meta donde no me llaman, pero usted está sufriendo y se le nota en la cara», dijo con esa franqueza que solo los años de confianza permiten. Sebastián intentó negar, pero ella levantó una mano para callarlo. «Yo vi cómo usted miraba a Marisol desde que ella tenía 24 años y llegó aquí después de que su mamita murió. 5 años han pasado, 5 años callado,
Y ahora viene este muchacho y en un mes ya la tiene comiendo de su mano. Las palabras de doña Guadalupe fueron como bofetadas de realidad. Si la quiere, dígaselo ya. Si no, déjela ser feliz y no la haga cargar con su tristeza. Sebastián asintió en silencio, incapaz de formar palabras, pero esa misma noche, acostado en su cama mirando el techo, recordó algo que lo cambió todo. Recordó a la madre de Marisol, a doña Esperanza, quien había trabajado en aquella mansión durante 20 años hasta que un cáncer se la llevó hace 5. Recordó su lecho de muerte, su mano débil aferrándose a la suya, su voz quebrada pidiéndole un último favor. Cuida a mi Marisol cuando yo me vaya, Sebastián. Prométeme que no la dejarás sola en este mundo cruel. Andrés caminaba por los pasillos del cartorio de San Miguel de Allende, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa satisfecha en los labios. Llevaba 2 años trabajando allí, archivando documentos de propiedades, testamentos y herencias de las familias más importantes de la región. Era un trabajo monótono, repetitivo, pero le daba acceso a información que muy pocas personas conocían. Aquella tarde de octubre, mientras organizaba expedientes antiguos en el sótano del edificio, encontró un legajo con el nombre Marisol Ramírez Sandoval, escrito en letras descoloridas. La curiosidad lo llevó a abrirlo, esperando encontrar algún trámite simple de identificación o tal vez un registro de propiedad menor. Lo que descubrió lo dejó paralizado durante varios segundos, releyendo cada palabra para asegurarse de que no estaba malinterpretando. Marisol, la misma Marisol que había conocido de niño en el barrio, la empleada doméstica que trabajaba en la mansión de los millonarios, era heredera de una fortuna considerable. Su padre biológico, un empresario español llamado Rafael Sandoval, había fallecido 6 meses atrás en Madrid, dejándole una herencia de varios millones de pesos. El documento especificaba que Marisol debía presentarse en la Embajada Española en Ciudad de México para reclamar su parte, y que tenía un plazo de 2 años para hacerlo. Andrés cerró el expediente con manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando posibilidades, evaluando riesgos. Marisol no sabía nada de esto, era evidente. Si lo supiera, ya habría hecho el trámite. Nadie rechaza varios millones de pesos. La pregunta que ahora quemaba en su cabeza era simple y terrible. ¿Qué haría él con esta información? Andrés no era un hombre malvado por naturaleza, pero tampoco era un santo. Había crecido en la pobreza, viendo a su madre trabajar 12 horas diarias limpiando casas para mantener a 4 hijos. Había conocido el hambre, la humillación de pedir prestado, la rabia impotente de no poder comprarle medicina a su hermana menor cuando enfermó. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ser pobre, que haría lo necesario para salir adelante. El trabajo en el cartorio le daba estabilidad, pero apenas le alcanzaba para pagar la renta de un departamento modesto y ayudar a su madre. Soñaba con más, con tener un negocio propio, con viajar, con no tener que contar cada peso antes de comprar comida. Y ahora, el destino le ponía enfrente una oportunidad dorada, envuelta en la forma de una mujer hermosa que ni siquiera sabía que era millonaria. Durante 3 días, Andrés peleó consigo mismo. Sabía que lo que estaba considerando era moralmente cuestionable, rayando en lo despreciable, pero también sabía que oportunidades así no aparecían 2 veces en la vida. Pensó en su madre, en sus hermanos, en todas las veces que había tenido que decir no puedo cuando querían algo. Pensó en cómo sería tener dinero suficiente para nunca más preocuparse. Y lentamente, día a día, su conciencia fue perdiendo la batalla contra su ambición. El plan se fue formando solo en su mente. Si se acercaba a Marisol, si la conquistaba, si lograba casarse con ella antes de que descubriera la herencia, él podría asegurarse de estar presente cuando ella la reclamara. Como esposo, tendría derechos sobre esos bienes. Era perfecto, casi demasiado fácil. La siguiente vez que tuvo que llevar documentos a la mansión de Sebastián, Andrés se aseguró de llegar justo cuando sabía que Marisol estaría en el jardín. Se había preparado mentalmente, ensayado frases casuales,
practicado su sonrisa más encantadora frente al espejo. Cuando la vio regando las plantas, su plan comenzó a ejecutarse con una precisión calculada. Fingió sorpresa genuina, actuó el papel del viejo amigo que se reencuentra por casualidad, y funcionó. Marisol lo recibió con calidez, sin sospechar nada. En las semanas siguientes, Andrés se convirtió en un maestro de la manipulación sutil. Cada visita estaba cuidadosamente planeada. Traía pequeños detalles, unos tacos de canasta que le sobraron del almuerzo, flores silvestres que encontró en el camino, un rosario bendecido que le regalaron en la parroquia y pensó que a ella le gustaría. Nada demasiado ostentoso que levantara sospechas, solo gestos humildes y aparentemente desinteresados. Escuchaba con atención cuando Marisol hablaba de su vida, de sus sueños modestos, de cómo extrañaba a su madre. Andrés tomaba nota mental de cada detalle, de cada debilidad emocional que pudiera explotar después. Descubrió que Marisol se sentía sola, que no tenía muchos amigos, que su vida giraba en torno al trabajo en la mansión. Perfecto. Él podría llenar ese vacío, convertirse en su mundo. Cuando la hacía reír, Andrés sentía una puntada de culpa que rápidamente sofocaba. «Es solo negocios», se repetía. «Ella va a ser feliz y yo voy a tener seguridad financiera. Todos ganan». Lo que Andrés no anticipó fue que Marisol tenía algo que lo desarmaba cada vez que estaban juntos. Una bondad genuina que no parecía de este mundo. Un día, cuando él fingió que se le había descompuesto la camioneta cerca de la mansión, Marisol insistió en que se quedara a cenar. Le preparó enchiladas verdes con todo el cariño, le sirvió agua de Jamaica fresca y se sentó a escucharlo hablar de su familia con una atención que lo hizo sentir importante. Mientras comía, Andrés observó sus manos trabajadas por años de limpieza, sus uñas cortas y sin pintar, su rostro libre de maquillaje pero hermoso en su sencillez. Marisol no tenía nada en términos materiales, pero su risa era auténtica. Su corazón parecía incapaz de guardar rencor. Por un momento, Andrés se preguntó si realmente podría seguir adelante con su plan, pero luego recordó las cuentas por pagar, el recibo de luz que había llegado con un monto imposible, la llamada de su madre pidiéndole dinero prestado para los medicamentos. La culpa se evaporó, reemplazada por determinación renovada. Empezó a quedarse más tiempo después de cada visita, inventando excusas para extender las conversaciones. Le preguntaba sobre sus gustos, sus canciones favoritas, sus películas preferidas. Marisol, acostumbrada a ser invisible para la mayoría de la gente, florecía bajo esta atención repentina. Andrés sabía que estaba jugando con sus emociones, pero se justificaba pensando que al final ella sería rica y él apenas estaría tomando lo que le correspondía por hacer el trabajo sucio. Después de todo, razonaba. Alguien tenía que avisarle sobre la herencia eventualmente. Él solo se estaba asegurando de estar en el lugar correcto cuando eso sucediera. 2 meses después del reencuentro, Andrés ya se había establecido como una presencia constante en la vida de Marisol. La esperaba cada tarde fuera de la mansión, la llevaba a pasear por las calles empedradas del centro histórico de San Miguel de Allende. Compartían raspados de limón en la plaza principal mientras observaban a los turistas. Para cualquier observador externo, eran una pareja en proceso de enamoramiento. Y en cierto modo, para Marisol, así era. Ella empezaba a creer que tal vez Dios le estaba dando una segunda oportunidad de ser feliz, de tener a alguien que la eligiera a ella. Nunca sospechó que cada sonrisa de Andrés había sido medida, que cada palabra dulce tenía un propósito calculado. Una noche, mientras manejaba de regreso a su departamento después de dejar a Marisol en su casa, Andrés se miró en el espejo retrovisor. «Ya casi», se dijo en voz alta. «Solo un poco más de tiempo y todo estará asegurado». Sacó su teléfono y abrió la calculadora, haciendo números mentales sobre cuánto tiempo más necesitaba antes de poder proponer matrimonio sin que pareciera precipitado. 3 meses más, decidió. En 3 meses, Marisol ya estaría lo suficientemente involucrada emocionalmente como para no cuestionar una propuesta. Y luego, una vez casados,
él podría descubrir casualmente la información de la herencia y ayudarla con todos los trámites. Perfecto. Absolutamente perfecto. Mientras conducía por las calles oscuras de San Miguel, Andrés silbaba una canción. No sentía remordimiento. Solo sentía la emoción de un plan que estaba saliendo exactamente como lo había imaginado. Sebastián despertó esa madrugada con el mismo sueño que lo perseguía desde hacía 5 años. Doña Esperanza, la madre de Marisol, estaba sentada en la mecedora del jardín trasero de la mansión, tejiendo una cobija celeste como solía hacer en sus últimos meses de vida. En el sueño, ella lo miraba con esos ojos cansados pero llenos de amor maternal y le decía: «Mijito, prométeme que vas a cuidar a mi niña. No dejes que este mundo tan duro la lastime». Sebastián siempre despertaba en ese punto, con un nudo en la garganta y el peso de una promesa que no sabía cómo cumplir. Se levantó de la cama, caminó descalzo hasta la ventana y observó el amanecer pintando de naranja las cúpulas de las iglesias coloniales de San Miguel de Allende. Doña Esperanza había sido más que una empleada para él. Cuando su propia madre murió siendo él apenas un adolescente de 16 años, fue Esperanza quien lo consoló, quien le preparaba chocolate caliente en las noches de tristeza, quien le recordaba que la vida seguía aunque doliera. Durante 20 años, ella había sido el corazón de aquella mansión enorme que a veces se sentía demasiado vacía. Y cuando el cáncer comenzó a consumirla hace 6 años, Sebastián movió cielo y tierra para conseguirle los mejores médicos, aunque al final ninguno pudo hacer nada. Los últimos 3 meses de vida de Doña Esperanza fueron un calvario que ella enfrentó con una dignidad admirable. Sebastián instaló una cama hospital en la habitación que ella ocupaba en la mansión, contrató enfermeras las 24 horas, se aseguró de que no le faltara nada. Pero lo que más le preocupaba a Esperanza no era su propio sufrimiento, sino el futuro de su hija. Marisol tenía 24 años cuando su madre comenzó a morir. Trabajaba en una tienda de artesanías en el centro de San Miguel, ganando apenas lo suficiente para ayudar con los gastos médicos que el seguro no cubría. Sebastián la veía llegar cada tarde corriendo desde el trabajo, con el rostro desencajado por la preocupación, y se sentaba junto a la cama de su madre a contarle sobre su día, intentando mantener el ánimo alegre. Esperanza sonreía débilmente, acariciaba el cabello de su hija, y cuando Marisol salía de la habitación para prepararle algo de comer, le pedía a Sebastián que se acercara. «Ella no tiene a nadie más en este mundo, mijito. Su padre biológico nunca la quiso conocer. Mis hermanos viven lejos y casi no nos hablan. Cuando yo me vaya, Marisol va a quedar solita». La voz se le quebraba al decir esto, y Sebastián tenía que contener las lágrimas. «No se preocupe, doña Espe. Yo voy a cuidar de ella, se lo juro». Pero Esperanza no se conformaba con promesas vagas. Una noche, 2 semanas antes de morir, lo tomó de la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. «Sebastián, mírame bien. Dale trabajo aquí en la casa. No dejes que pase necesidades. Protégela de los hombres que solo quieran aprovecharse de ella. Mi Marisol tiene un corazón demasiado bueno. Cree en todo el mundo. Prométeme que no la vas a dejar sola en este mundo cruel. Prométemelo frente a Dios». Sebastián, con lágrimas rodando por sus mejillas, juró: «Se lo prometo, doña Espe. La voy a cuidar como si fuera mi propia hermana». Ella cerró los ojos aliviada, y 2 semanas después partió en paz. Ahora, 5 años más tarde, Sebastián se daba cuenta de que había cumplido solo la mitad de esa promesa. Le había dado trabajo, le pagaba más de lo necesario, se aseguraba de que no le faltara nada material. Pero protegerla de los hombres que quisieran aprovecharse de ella, eso se había vuelto infinitamente más complicado cuando él mismo se había enamorado de Marisol. Recordaba el momento exacto en que sucedió. Fue 6 meses después de la muerte de Doña Esperanza. Marisol estaba en el jardín plantando girasoles, las flores favoritas de su madre, y el sol de la tarde iluminaba su rostro de una manera casi celestial. Ella cantaba bajito una canción que solía cantar, Esperanza, y en ese instante
Algo se rompió dentro del pecho de Sebastián. Ya no era la hija de su empleada, ya no era la niña que necesitaba protección fraternal. Era una mujer hermosa, fuerte, capaz de seguir adelante a pesar del dolor. Y él la amaba. Lo supo con una claridad aterradora. Durante meses, intentó convencerse de que era solo cariño, solo el cumplimiento de una promesa. Pero cada vez que ella entraba a una habitación, el aire cambiaba. Cada vez que ella reía, su corazón se desbocaba. Era amor, puro y simple y completamente imposible, porque confesarle sus sentimientos significaba romper la promesa de cuidarla como una hermana. Significaba cruzar una línea que tal vez ella no querría cruzar. Significaba arriesgarse a que lo rechazara y perdiera hasta su presencia diaria en la mansión. Así que Sebastián eligió el silencio, eligió el sufrimiento callado, eligió amar desde lejos. Pero ahora ese silencio estaba costándole todo. Los días pasaban y Sebastián observaba impotente cómo Andrés se apoderaba de cada momento libre de Marisol. Lo veía esperándola en la puerta con esa sonrisa demasiado perfecta, demasiado practicada. Algo en ese hombre no le cuadraba, aunque no podía explicar exactamente qué era. Tal vez eran celos disfrazados de intuición, se decía a sí mismo en momentos de lucidez. Pero había algo más, algo en la forma en que los ojos de Andrés calculaban cada movimiento, como si estuviera jugando una partida de ajedrez donde Marisol era el premio. Una tarde, después de que Andrés se fuera con Marisol hacia el centro, Sebastián bajó al jardín y se sentó en la banca bajo el árbol de jacarandas donde los había visto tantas veces. Pasó sus manos por la madera gastada, imaginando las conversaciones que habrían tenido allí. «Doña Espe, no sé cómo cumplir mi promesa», susurró al aire. «Si le digo que la amo, tal vez la pierda. Si no le digo nada, la voy a perder de todos modos. ¿Qué hago?» El viento movió las ramas del árbol y algunas flores moradas cayeron sobre sus hombros. Sebastián cerró los ojos y por un momento casi pudo sentir la presencia de Esperanza. Casi pudo escuchar su voz diciéndole que el amor verdadero requiere valentía, no silencio. Doña Guadalupe salió de la cocina con 2 tazas de café de olla y se sentó junto a él sin pedir permiso. «Mire, niño Sebastián, yo también le hice una promesa a Esperanza antes de que muriera. Le prometí que iba a cuidar de usted, que no lo iba a dejar hacer tonterías, y dejar ir a Marisol sin luchar es la tontería más grande que he visto en mis 60 años de vida». Sebastián tomó la taza con manos temblorosas. «¿Y si no soy suficiente para ella, doña Lupita? ¿Y si me rechaza?» Doña Guadalupe tomó un sorbo largo de su café antes de responder, saboreando el piloncillo y la canela como si necesitara ese momento de dulzura antes de soltar verdades amargas. «Mijito, usted ha sido suficiente desde el primer día que Marisol puso un pie en esta casa. La he visto mirándolo cuando usted no se da cuenta. La he visto ponerse nerviosa cuando usted entra a la cocina. Esa muchacha también lo quiere. Solo que ustedes dos son tan tercos que prefieren sufrir en silencio antes que arriesgarse». Sebastián levantó la mirada, esperanzado pero escéptico. «¿De verdad cree eso?» La anciana asintió con firmeza. «Lo sé. Una mujer conoce a otra mujer. Pero ahora llegó ese tal Andrés, y ella está confundida. Él es valiente, se le declara con flores y salidas. Usted, en cambio, apenas le dice buenos días. ¿Qué espera que haga la pobre muchacha? ¿Que lea su mente?» Las palabras de doña Guadalupe eran como agujas clavándose en lugares sensibles. «Además, ese Andrés no me da buena espina. Apareció de la nada después de años, justo cuando Marisol estaba vulnerable. Eso no es casualidad, mijito. Eso se llama oportunismo». Sebastián frunció el ceño, sus propias sospechas encontrando eco en las palabras de la anciana. «Yo también siento que algo no cuadra, pero no tengo pruebas. Solo son corazonadas». Doña Guadalupe se levantó, dejando su taza vacía en el banco. «Pues consiga esas pruebas. No deje que su promesa a Esperanza se rompa por no hacer nada. Ella le pidió que protegiera a Marisol, y a veces proteger significa investigar, averiguar,
asegurarse de que las personas que la rodean son de fiar. Sebastián se quedó solo en el jardín cuando doña Guadalupe regresó a la cocina. Las palabras resonaban en su cabeza. Tal vez había una manera de cumplir su promesa sin confesarle sus sentimientos, una manera de protegerla sin arriesgarse al rechazo. La oficina del detective privado quedaba en una calle discreta del centro de San Miguel de Allende, arriba de una farmacia antigua que olía a hierbas medicinales y benjuí. Sebastián subió las escaleras estrechas con el corazón latiéndole fuerte, todavía dudando si estaba haciendo lo correcto. Había tardado 3 días en tomar la decisión final, 3 días de no dormir bien, de darle vueltas a la idea hasta el agotamiento. Tocó la puerta de madera con vidrio esmerilado donde se leía Ricardo Mendoza, Investigaciones Privadas, en letras doradas medio borradas. Un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y ojos astutos, le abrió con una sonrisa profesional. «Don Sebastián, pase por favor, lo estaba esperando». Habían hablado por teléfono el día anterior, pero Sebastián había sido vago en los detalles, solo mencionando que necesitaba investigar a alguien. Ahora, sentado frente al escritorio lleno de carpetas y fotografías, se sentía ridículo. «Mire, don Ricardo, no sé si esto sea correcto o si me estoy pasando de la raya». El detective sirvió 2 vasos de agua de una jarra de barro. «Tranquilo. Primero cuénteme qué necesita y después decidimos si puedo ayudarlo o no. Todo lo que me diga aquí queda en absoluta confidencia». Sebastián respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre Marisol, sobre la promesa a su madre, sobre Andrés y sus sospechas. «No sé si estoy siendo paranoico o si de verdad hay algo raro. Solo quiero saber si ese hombre es de fiar, si sus intenciones con Marisol son genuinas. Ella merece a alguien que la ame de verdad, no a alguien que quiera aprovecharse de ella». Don Ricardo tomaba notas en una libreta pequeña, sin juzgar, solo escuchando con atención profesional. Cuando Sebastián terminó de hablar, el detective recostó su espalda en la silla de cuero gastado y juntó las manos sobre su escritorio. «Entiendo su preocupación. Y voy a serle franco. En 30 años de carrera, he visto de todo. He investigado esposos infieles, socios corruptos, empleados ladrones. Pero lo que usted me está pidiendo es diferente. Usted no busca venganza, busca protección para alguien que ama». Sebastián abrió la boca para negar, pero don Ricardo levantó una mano. «No me lo niegue, se le nota en la cara cuando habla de ella. Y no se preocupe, no lo estoy juzgando. De hecho, me parece noble lo que quiere hacer. Mucha gente solo investiga cuando ya es demasiado tarde». El detective abrió una carpeta nueva y escribió el nombre completo de Andrés en la primera página. «Voy a necesitar todos los datos que tenga de este sujeto. Nombre completo, edad aproximada, dónde trabaja, dónde vive si lo sabe, placas de su camioneta. Mientras más información me dé, más rápido podré trabajar». Sebastián sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado discretamente la semana anterior, cuando Andrés estaba en el jardín con Marisol. Se había sentido como un espía patético haciéndolo, pero ahora agradecía tener al menos eso. Su nombre es Andrés Morales, tiene 35 años, trabaja en el cartorio municipal. Maneja una camioneta Nissan gris, pero no alcancé a ver las placas completas. Don Ricardo estudió la fotografía con ojo crítico. «Es suficiente para empezar. ¿Tiene idea de dónde vive?». Sebastián negó con la cabeza. «Nunca he preguntado. Marisol mencionó una vez que vive por el rumbo de la colonia Guadalupe, pero no sé exactamente dónde». El detective cerró la carpeta y miró directamente a Sebastián con una seriedad que no había mostrado antes. «Muy bien, voy a tomar el caso, pero necesito que entienda algunas cosas. Primero, mi trabajo es encontrar la verdad, sea cual sea. Si este Andrés resulta ser un buen tipo que genuinamente quiere a Marisol, mi reporte va a decir eso. ¿Está preparado para esa posibilidad?». Sebastián asintió, aunque la idea le revolvía el estómago. «Si él la ama de verdad, me voy a hacer a un lado. Solo quiero estar seguro». Don Ricardo continuó. «Segundo, este tipo de investigaciones toma tiempo. No puedo darle respuestas en 2 días. Necesito seguirlo,
hablar con gente que lo conoce, revisar su historial. Calculo que en 3 o 4 semanas tendré algo concreto. 3 o 4 semanas sonaba como una eternidad para Sebastián, pero entendía que las cosas no funcionaban como en las películas. Está bien, el tiempo que sea necesario. El detective sacó un contrato impreso y lo deslizó sobre el escritorio. Tercero, mis honorarios son 5,000 pesos por semana, más gastos. Si la investigación se extiende más de un mes, revisamos el acuerdo. Y cuarto, lo más importante, no puede decirle a nadie que me contrató. Ni a Marisol, ni a este Andrés, ni a sus empleados. El éxito de mi trabajo depende del factor sorpresa. Sebastián firmó el contrato sin dudarlo y sacó su chequera. Pagó las primeras 2 semanas por adelantado, sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa. ¿Cuándo puede empezar? Don Ricardo guardó el cheque en un cajón con llave. Mañana mismo. Voy a comenzar por su lugar de trabajo, ver cómo se comporta, con quién habla, qué hace en su tiempo libre. Créame, don Sebastián, si hay algo turbio aquí, lo voy a encontrar. Sebastián salió de la oficina del detective con una sensación de haber cruzado un punto sin retorno. El sol de mediodía golpeaba fuerte las calles empedradas de San Miguel, pero él apenas lo notaba. Caminó sin rumbo fijo durante 1 hora, preguntándose si había hecho lo correcto. Por un lado, se sentía como un controlador paranoico, alguien que no podía soportar ver feliz a la mujer que amaba con otro hombre. Por otro lado, la promesa a doña Esperanza resonaba constantemente en su cabeza. Protégela de los hombres que solo quieran aprovecharse de ella. Si Andrés resultaba ser de fiar, perfecto. Sebastián cumpliría su promesa dejándola ir y viviendo con el corazón roto el resto de su vida. Pero si había algo oscuro, si ese hombre estaba jugando con Marisol, entonces merecía ser descubierto antes de que fuera demasiado tarde. Se detuvo frente a la parroquia de San Miguel Arcángel, esa iglesia rosada que dominaba el centro histórico con sus torres neogóticas. Sin pensarlo mucho, entró al templo fresco y silencioso. No era particularmente religioso, pero en ese momento necesitaba algo más grande que él mismo, alguna señal de que estaba haciendo lo correcto. Se sentó en una banca del fondo y miró hacia el altar dorado. Dios, si estás ahí escuchando, ayúdame a hacer lo correcto. No quiero lastimar a Marisol, solo quiero protegerla, y si yo no soy el hombre para ella, dame la fuerza para aceptarlo. Permaneció allí 20 minutos en completo silencio, dejando que la paz del lugar calmara su ansiedad. Cuando salió se sentía un poco más centrado, un poco menos culpable. Había tomado una decisión y ahora tenía que vivir con las consecuencias, fueran cuales fueran. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Don Ricardo lo llamaba cada 3 días para dar reportes breves. Lo seguía al trabajo, comportamiento normal. Habla mucho con una compañera del cartorio, pero parece solo amistad. Vive en un departamento modesto en la colonia Guadalupe, renta mensual de 2,500 pesos. Maneja la misma rutina, trabajo, visita a Marisol, regresa a su casa. Nada extraordinario, nada sospechoso. Sebastián no sabía si sentirse aliviado o frustrado. Mientras tanto, la relación entre Marisol y Andrés parecía avanzar cada vez más rápido. Una tarde, Marisol entró a la oficina de Sebastián con una sonrisa tímida que él no le había visto en años. «Don Sebastián, ¿puedo hablar con usted un momento?» Él dejó los papeles que estaba revisando, intentando parecer casual, aunque su corazón ya galopaba. «Claro, Marisol, siéntate, por favor». Ella se sentó en el borde de la silla, nerviosa, jugando con sus manos. «Quería contarle que Andrés y yo estamos saliendo formalmente. Ya lleva casi 2 meses viniendo a buscarme y, bueno, es un buen hombre. Me trata bien, me hace reír. Sé que es pronto, pero siento que puedo confiar en él». Cada palabra era un cuchillo directo al corazón de Sebastián, pero él mantuvo la sonrisa forzada. «Me alegro mucho por ti, Marisol. Te mereces ser feliz». Ella lo miró con esos ojos color miel que tanto amaba. «Gracias, don Sebastián. Su opinión es importante para mí. Usted ha sido como una familia desde que mi mamá murió. Como familia». Las palabras que Sebastián nunca quiso escuchar.
Siempre voy a estar aquí para ti, lo sabes. Cuando ella salió de la oficina, Sebastián enterró la cara entre las manos. El tiempo se acababa y don Ricardo todavía no había encontrado nada, pero algo dentro de él gritaba que ese hombre escondía secretos oscuros. 3 meses habían pasado desde que Andrés reapareció en la vida de Marisol, 3 meses que para Sebastián se sintieron como años enteros de agonía silenciosa. Don Ricardo seguía enviando reportes semanales que no revelaban nada concreto. Andrés trabajaba en el cartorio con normalidad, no parecía tener deudas importantes, visitaba a su madre los domingos, no había indicios de otras mujeres. Todo apuntaba a que era simplemente un hombre común intentando construir una relación. Sebastián comenzaba a aceptar la posibilidad de que sus sospechas fueran producto de celos disfrazados de intuición. Tal vez Andrés realmente amaba a Marisol. Tal vez él era el único villano en esta historia, el hombre incapaz de confesar sus sentimientos que ahora saboteaba la felicidad ajena. La culpa lo comía por dentro cada vez que veía a Marisol sonreír al recibir mensajes de Andrés en su teléfono. Ella parecía contenta, más relajada que nunca, como si finalmente hubiera encontrado algo que la hacía sentir completa. Y Sebastián, atrapado en su propia trampa de silencio, solo podía observar desde la distancia mientras la mujer que amaba se alejaba cada día un poco más. Don Ricardo lo había llamado 2 días atrás diciendo que necesitaba más tiempo, que algo no le cuadraba en los movimientos de Andrés, pero que todavía no podía precisar qué era. Es como si estuviera esperando algo, don Sebastián. Hay una urgencia en su comportamiento que no es normal para alguien que está construyendo una relación tranquila. Pero las palabras del detective llegaron demasiado tarde. Esa tarde de diciembre, cuando las calles de San Miguel de Allende ya estaban decoradas con luces navideñas y piñatas en forma de estrella, Marisol llegó a la mansión con una noticia que cambiaría todo para siempre. Sebastián estaba en la biblioteca, revisando los libros de contabilidad del negocio familiar, cuando escuchó los pasos apresurados de Marisol subiendo las escaleras. Ella tocó la puerta con más fuerza de lo usual, casi con desesperación. «Don Sebastián, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». Él sintió que el estómago se le revolvía al escuchar la urgencia en su voz. «Adelante, Marisol. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?» Ella entró con el rostro iluminado por una mezcla extraña de felicidad y confusión, como quien acaba de recibir una noticia inesperada y no sabe todavía cómo procesarla. «Andrés me pidió matrimonio anoche. Me llevó al mirador de San Miguel, ese donde se ve toda la ciudad iluminada, y se arrodilló con un anillo que perteneció a su abuela». Las palabras golpearon a Sebastián como martillazos directos al pecho. 3 meses, solo 3 meses, y ya estaba pidiendo matrimonio. Algo definitivamente no estaba bien. Pero cuando miró los ojos de Marisol, buscando confirmación de lo que sentía, lo que vio lo desconcertó. Ella no lucía como una mujer enamorada que acaba de recibir la propuesta de sus sueños. Lucía asustada, insegura, casi arrepentida. «¿Y qué le respondiste?», preguntó Sebastián con voz temblorosa que intentó controlar sin éxito. Marisol se sentó en la silla frente al escritorio, retorciendo sus manos con nerviosismo. «Le dije que sí. Pero, don Sebastián, necesito ser honesta con alguien porque me siento tan confundida que no puedo ni dormir». Sebastián cerró el libro de contabilidad, dándole toda su atención, aunque cada segundo de esa conversación fuera una tortura. «Habla con confianza, Marisol. Sabes que puedes decirme lo que sea». Marisol tomó aire profundamente, como preparándose para confesar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. «No amo a Andrés. Todavía no. Sé que es terrible decirlo ahora que acepté casarme con él, pero es la verdad. Él es bueno conmigo, me trata bien, me hace reír, pero cuando pienso en pasar el resto de mi vida a su lado, no siento esa emoción que debería sentir. No siento mariposas en el estómago. No siento que mi corazón va a estallar de felicidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener con todas sus fuerzas. «Entonces, ¿por qué dijiste que sí?», preguntó Sebastián, aunque parte de él, no quería escuchar la respuesta. Marisol lo miró directamente,
y en esa mirada había años de dolor acumulado, de esperanzas frustradas, de amor no correspondido. Porque él tuvo el valor de pedírmelo. Porque él me eligió a mí, siendo yo solo una empleada doméstica sin nada que ofrecer. Porque llevo años esperando que alguien me diga que me ama, que me quiere en su vida, y Andrés fue el único que lo hizo. Cada palabra era una flecha envenenada dirigida al corazón de Sebastián, aunque ella no lo sabía. Tengo 29 años, don Sebastián. Todas mis amigas de la infancia ya están casadas, tienen hijos. Yo solo tengo este trabajo y recuerdos de mi mamá. Andrés me ofreció una oportunidad de tener una familia, de no estar sola. Tal vez el amor llegue después, ¿no? Eso dicen, que el amor se construye con el tiempo. Sebastián quería gritar, quería sacudirla y decirle que alguien sí la amaba, que ese alguien era él, que llevaba 5 años muriéndose por dentro cada vez que ella pasaba cerca. Pero las palabras seguían atascadas en su garganta, paralizadas por el miedo y la cobardía. Marisol, casarse sin amor es una receta para el sufrimiento. No puedes decir que sí solo porque alguien tuvo valor. Tienes que decir que sí porque amas a esa persona con toda tu alma. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. ¿Y qué pasa si nadie más me ama así? ¿Qué pasa si Andrés es mi única oportunidad y la dejo ir esperando un amor perfecto que tal vez nunca llegue? Su voz se quebró al final de la pregunta. Mi mamá siempre me decía que el amor perfecto no existe, que lo importante es encontrar a alguien de buen corazón que te trate bien. Andrés cumple con eso. Tal vez yo esté pidiendo demasiado al querer sentir cosas que solo existen en las telenovelas. Sebastián sintió que el piso se abría bajo sus pies. Esta era su oportunidad, el momento que había esperado y temido durante 5 años. Solo tenía que decir 3 palabras. Yo te amo. 3 palabras que cambiarían todo, que le darían a Marisol la opción de elegir realmente. Pero cuando abrió la boca para hablar, lo que salió fue cobardía pura. Si tú sientes que Andrés es un buen hombre y que puedes construir algo con él, entonces apóyate en eso. Pero no te cases por obligación o por miedo a quedarte sola. Mereces más que eso. Marisol asintió lentamente, decepcionada por una respuesta que esperaba fuera diferente, aunque no sabía exactamente cómo. Tiene razón. Voy a intentar que funcione. Andrés dice que quiere que nos casemos pronto, en 2 meses máximo. Dice que cuando uno está seguro de algo, no hay razón para esperar. 2 meses. El tiempo se aceleraba de manera brutal. Sebastián calculó mentalmente. Don Ricardo necesitaba más tiempo para terminar la investigación. 2 meses no es muy pronto. Apenas llevan 3 meses conociéndose. Marisol se encogió de hombros con resignación. Él dice que nos conocemos desde niños, que solo estamos retomando algo que ya existía. Y tiene razón, supongo. No somos desconocidos. Sebastián la observó levantarse de la silla y caminar hacia la puerta con pasos lentos, como si sus propios pies dudaran de la decisión que su cabeza había tomado. Antes de que saliera, él la llamó una última vez. Marisol, espera. Ella se dio vuelta con ojos esperanzados, como si en el fondo deseara que él dijera algo que la salvara de ese compromiso. Solo quiero que sepas que tu mamá estaría orgullosa de ti, sin importar qué decidas. Y yo también estaré aquí para ti, siempre. Si en algún momento sientes que esto no es lo que quieres, no tienes que seguir adelante solo porque ya dijiste que sí. Las personas valientes también saben cuándo dar un paso atrás. Marisol sonrió con tristeza. Gracias, don Sebastián. Usted siempre ha sido tan bueno conmigo, como el hermano mayor que nunca tuve. Hermano. Otra vez esa palabra que lo destruía. Cuando ella finalmente salió y cerró la puerta, Sebastián se dejó caer en su silla y se cubrió la cara con las manos. Había fallado. Había tenido la oportunidad perfecta para confesarle sus sentimientos y la había dejado pasar por cobarde. Ahora Marisol se iba a casar con un hombre que no amaba en 2 meses, y él no había hecho nada para impedirlo. Tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a don Ricardo. Necesito resultados urgentes. Ya no tengo 3 semanas.
Apenas tengo 2 meses antes de que se case con él. Del otro lado de la línea, el detective suspiró. Estoy cerca de algo, don Sebastián. Muy cerca. Dame una semana más y tendré respuestas concretas. Pero necesito que confíe en mí. Sebastián colgó y se quedó mirando el techo de la biblioteca. Una semana podía ser toda la diferencia entre salvar a Marisol o perderla para siempre, y él solo podía esperar mientras el reloj corría implacablemente hacia una boda que no debería suceder. 2 meses pasaron como un suspiro doloroso, como arena cayendo entre los dedos sin poder detenerla. Don Ricardo finalmente encontró algo sospechoso en la tercera semana. Andrés había estado investigando temas de herencias y bienes gananciales en Internet, buscaba información sobre matrimonios y derechos patrimoniales de manera obsesiva, pero no era suficiente para probar nada concreto. Podría ser solo un hombre nervioso aprendiendo sobre las implicaciones legales del matrimonio, había dicho el detective con frustración. Necesito más tiempo para conectar las piezas, pero todo apunta a que hay un interés económico oculto. El problema es que no encuentro cuál. Marisol no tiene propiedades, no tiene cuentas bancarias importantes, no heredó nada. ¿Qué estaría buscando este tipo? Sebastián tampoco tenía respuestas, solo una angustia creciente que lo carcomía por dentro cada día que pasaba. Mientras tanto, los preparativos de la boda avanzaban con una velocidad inquietante. Marisol había elegido una iglesia pequeña en el centro de San Miguel de Allende, nada ostentoso, solo una ceremonia sencilla con 30 invitados. Andrés insistió en que fuera pronto, argumentando que no tenía sentido gastar meses en preparativos cuando ambos ya sabían lo que querían. Sebastián observaba desde lejos cómo Marisol se dejaba llevar por la corriente, como un barco sin timón navegando hacia un destino incierto. Ella había dejado de sonreír con la misma frecuencia, sus ojos habían perdido ese brillo que tanto amaba. En las últimas semanas apenas hablaban, y cuando lo hacían, la conversación era superficial, dolorosa. Sebastián sabía que ella estaba sufriendo, pero tampoco sabía cómo ayudarla sin confesarle toda la verdad, que la amaba, que había contratado un detective, que sospechaba de Andrés. Todo parecía demasiado tarde, demasiado complicado, demasiado roto para arreglarse. La noche anterior a la boda, Sebastián no pudo dormir. Se quedó sentado en la terraza de la mansión, mirando las estrellas sobre San Miguel de Allende, preguntándose cómo había llegado a este punto de desesperación. Don Ricardo lo había llamado esa tarde con noticias perturbadoras. Había descubierto que Andrés visitaba con frecuencia la oficina de registros de herencias en el cartorio, revisando expedientes que no correspondían a su área de trabajo. Está buscando algo específico, don Sebastián. Todavía no sé qué, pero su comportamiento no es normal. Un empleado común no tiene acceso a esos archivos sin una razón oficial. Sebastián le había pedido que siguiera investigando, pero el detective fue honesto. Mañana es la boda. Aunque encuentre algo esta noche, ya no habrá tiempo de hacer nada. La impotencia era como veneno corriendo por las venas de Sebastián. Había prometido cuidar de Marisol y estaba fallando estrepitosamente. Pensó en presentarse en su casa esa misma noche, tocar su puerta, decirle todo. Pero ¿con qué pruebas? ¿Con sospechas y corazonadas? Marisol pensaría que estaba loco, que sus celos lo habían vuelto paranoico, o peor aún, pensaría que él estaba intentando sabotear su felicidad por egoísmo. La verdad era demasiado frágil, demasiado circunstancial. No tenía nada sólido que mostrarle, solo el testimonio de un detective que tampoco había encontrado evidencia concreta de nada ilegal. Sebastián tomó un trago largo de mezcal directamente de la botella, sintiendo cómo quemaba su garganta. Mañana, Marisol se vestiría de blanco, caminaría hacia el altar y diría, sí, acepto, a un hombre que posiblemente la estaba usando. Y él estaría allí sentado en silencio, viendo cómo se consumaba su fracaso más grande. Al otro lado de la ciudad, en su pequeña casa del barrio donde creció, Marisol tampoco podía dormir. Estaba sentada en el borde de su cama, mirando el vestido de novia que colgaba de la puerta del closet. Era un vestido sencillo,
de encaje blanco, que había comprado en una tienda de segunda mano y que doña Guadalupe había arreglado con amor para que le quedara perfecto. Debería sentirse emocionada, nerviosa, feliz, pero lo único que sentía era un vacío enorme en el pecho, como si algo fundamental faltara en toda esta historia. Sus dos hermanos mayores, que vivían en Querétaro, habían llegado esa tarde para la boda. La habían abrazado, le habían dicho que se veía hermosa, que Andrés parecía un buen hombre. Pero ella notó la duda en sus ojos, las preguntas que no se atrevían a hacer. Su hermana menor, Clara, había sido más directa. ¿De verdad lo amas, Marisol? Porque no te veo como una novia enamorada. Te ves como alguien que va a hacer un sacrificio. Marisol había intentado negar. Había dicho que solo eran nervios normales, pero Clara la conocía demasiado bien. Todavía estás pensando en don Sebastián, ¿verdad? Mamá me contó antes de morir que tú siempre lo mirabas diferente, que había algo ahí. Marisol había llorado entonces, confesándole a su hermana lo que nunca le había dicho a nadie, que sí, que amaba a Sebastián desde hacía años, pero que él nunca la vio como algo más que la hija de su empleada. Él tuvo 5 años para decirme algo, Clara. 5 años y nunca lo hizo. Andrés al menos fue valiente. Me eligió, me pidió matrimonio, me ofreció un futuro. No puedo seguir esperando por alguien que nunca va a dar el primer paso. Clara había abrazado a su hermana mientras lloraba, sin saber qué decir para consolarla. La verdad era que Marisol tenía razón. Sebastián había tenido infinitas oportunidades y nunca las aprovechó. Tal vez él simplemente no sentía lo mismo. Tal vez ella había malinterpretado su amabilidad como algo más profundo. Si mañana, antes de que digas «sí, acepto», te das cuenta de que esto está mal, júrame que vas a salir corriendo de esa iglesia. Júramelo, Marisol. Mamá no querría verte infeliz en un matrimonio sin amor. Marisol había asentido, pero ambas sabían que era solo una promesa vacía. No tenía el coraje de hacer algo así, de dejar plantado a Andrés frente a todos los invitados, de enfrentar la vergüenza pública. Además, ¿qué otra opción tenía? Regresar a la mansión, seguir trabajando, ver a Sebastián todos los días, sabiendo que él nunca la amaría de la forma que ella necesitaba. Al menos con Andrés tendría una oportunidad de construir algo nuevo, de dejar atrás ese amor imposible que solo le causaba dolor. Se acostó en su cama mirando el techo, contando las horas que faltaban para el momento que cambiaría su vida para siempre. Intentó imaginarse feliz al lado de Andrés. Intentó convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era el rostro de Sebastián, su sonrisa triste, sus ojos que parecían esconder 1000 palabras no dichas. «Perdóname, mamá», susurró al aire. «Voy a intentar ser feliz, aunque mi corazón esté en otro lugar. Voy a cumplir con mi palabra. Mañana me caso con Andrés y dejo ir para siempre lo que nunca pudo ser». Una lágrima rodó por su mejilla hasta perderse en la almohada. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, y en unas pocas horas, su vida tomaría un camino del que tal vez no habría retorno. La mañana de la boda llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta emocional que vivían los protagonistas de esta historia. Sebastián se vistió con un traje oscuro, se peinó frente al espejo sin realmente verse, y condujo hasta la iglesia como un autómata. Don Ricardo lo había llamado a las 6 de la mañana con urgencia en su voz. «Don Sebastián, encontré algo. Finalmente conecté todas las piezas, pero necesito confirmación de un último detalle antes de poder decirle con certeza qué está pasando. Dame hasta el mediodía». La boda era a las 11 de la mañana. Mediodía sería demasiado tarde. «Haga lo que pueda, don Ricardo. Si descubre algo, llámeme de inmediato sin importar dónde esté». Sebastián llegó a la iglesia 1 hora antes de la ceremonia. El lugar ya estaba decorado con arreglos florales sencillos, rosas blancas y listones color marfil. Había apenas 30 sillas colocadas, la mitad para la familia de Marisol, la otra mitad para amigos de Andrés y algunos compañeros del cartorio. Sebastián se sentó en la última fila del lado de la novia, intentando pasar desapercibido, aunque su presencia era imposible de ignorar.
Doña Guadalupe llegó poco después, se sentó junto a él y le apretó la mano sin decir nada. Ambos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder, pero ninguno sabía exactamente qué. Los invitados fueron llegando poco a poco. Andrés apareció 15 minutos antes de las 11, vestido con un traje gris impecable, saludando a todos con esa sonrisa perfecta que a Sebastián le resultaba cada vez más falsa. El novio lucía tranquilo, confiado, como alguien que está a punto de ganar una apuesta importante. Y tal vez, pensó Sebastián con amargura, así era exactamente como se sentía. A las 11 en punto, las puertas de la iglesia se abrieron y Marisol apareció del brazo de su hermano mayor, quien la entregaría en lugar del padre que nunca conoció. Sebastián sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones al verla. Estaba hermosa con su vestido sencillo de encaje, el cabello recogido en un moño suave con pequeñas flores blancas entretejidas, pero su rostro no reflejaba la alegría que debería tener una novia. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado toda la noche, y caminaba con pasos mecánicos, como quien avanza hacia su propia ejecución. Cuando pasó junto a la fila donde estaba Sebastián, sus miradas se encontraron por un segundo eterno, y en ese segundo él vio todo: el dolor, la resignación, la súplica silenciosa de que alguien la salvara de esto. Sebastián apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Don Ricardo todavía no llamaba. El tiempo se agotaba. Marisol llegó al altar y se colocó junto a Andrés, quien le tomó la mano con posesión más que con amor. El padre Ignacio, un sacerdote anciano que había conocido a la familia de Marisol por décadas, comenzó la ceremonia con voz grave. «Hermanos, nos hemos reunido aquí para presenciar la unión matrimonial de Andrés y Marisol». Las palabras sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Sebastián miraba su teléfono cada 30 segundos, rogando a Dios que don Ricardo encontrara lo que fuera que estaba buscando. La ceremonia avanzaba inexorablemente. El padre Ignacio habló sobre el compromiso, sobre el amor verdadero, sobre la importancia de construir un matrimonio sobre bases sólidas de respeto y honestidad. Las palabras eran hermosas, pero todo en esa iglesia se sentía terriblemente equivocado, como una obra de teatro donde todos los actores sabían que el final no debía ser así. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que la luz de Dios ilumine tu camino y te llene de bendiciones cada día de tu vida. El padre Ignacio continuaba con la ceremonia, sus palabras resonando en las paredes antiguas de la pequeña iglesia. El matrimonio es un sacramento sagrado, una promesa que se hace ante Dios y esta comunidad. Sebastián sentía cada palabra como un reproche personal. Miró a Marisol parada frente al altar, su espalda tensa, sus hombros caídos. Andrés lucía completamente relajado, como quien cierra un negocio exitoso. El padre Ignacio levantó las manos. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse, que hable ahora o calle para siempre. El silencio fue aplastante. Sebastián sintió la mirada de doña Guadalupe empujándolo a levantarse. Nadie habló. El momento pasó. Andrés, ¿aceptas a Marisol como tu esposa para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe? Andrés apretó la mano de Marisol. Sí, acepto, respondió con voz segura. El teléfono de Sebastián vibró en su bolsillo. El corazón de Sebastián dio un vuelco violento. Sacó el teléfono con manos temblorosas. En la pantalla brillaba Don Ricardo. Sin pensarlo, se levantó causando ruido. Varios invitados voltearon a mirarlo. El padre Ignacio se detuvo visiblemente molesto. «Disculpen», murmuró Sebastián saliendo rápidamente. Doña Guadalupe lo siguió con la mirada. Marisol también volteó, confusión en su rostro. Afuera, bajo el sol brillante, Sebastián contestó con urgencia. «Dígame, don Ricardo, ¿qué encontró?» La voz del detective sonaba sin aliento. «Encontré el expediente completo. Andrés descubrió hace 6 meses que Marisol hereda millones de su padre en España. Rafael Sandoval murió dejándole una fortuna considerable. Andrés interceptó los documentos oficiales
antes de que llegaran a ella. Tengo todas las pruebas. Ese hombre no la ama, solo quiere su dinero. Sebastián sintió que la furia reemplazaba al miedo. Todo el tiempo había tenido razón sobre Andrés. Ese desgraciado, murmuró entre dientes apretados. ¿Qué hago? La ceremonia ya empezó. El detective respondió sin dudar. Entre ahí y dígale la verdad ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. No importa el escándalo, esa muchacha merece saber con quién se casa. Sebastián no necesitaba más motivación. Colgó el teléfono y corrió hacia la iglesia, pero se detuvo al escuchar la voz del padre Ignacio. Marisol, ¿aceptas a Andrés como tu esposo para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe? Hubo una pausa larga. Sebastián contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. Yo, comenzó Marisol con voz temblorosa. Sebastián no esperó más. Empujó las puertas con fuerza brutal que las hizo golpear las paredes. Todos gritaron sorprendidos. Sebastián caminó por el pasillo con pasos firmes. Su mirada estaba fija en Marisol. Ella lo observaba con ojos enormes llenos de confusión. El padre Ignacio dejó caer el misal. «Sebastián, ¿qué está haciendo? Esto es un sacramento». Sebastián no se detuvo ni un segundo. Llegó hasta el altar ignorando completamente a Andrés. Extendió su mano hacia Marisol en gesto protector. «No puedes casarte con él. Necesitas saber la verdad sobre quién es realmente este hombre». Marisol miraba su mano sin comprender lo que pasaba. «¿De qué está hablando, don Sebastián?», preguntó con voz quebrada. Andrés soltó su mano bruscamente y se giró furioso. «Esto es ridículo. Está interrumpiendo por celos. Todos saben que usted siempre la ha querido». La acusación cayó como bomba entre los invitados. Los murmullos estallaron inmediatamente. Marisol abrió los ojos buscando una negación que no llegó. Sebastián mantuvo la calma con esfuerzo sobrehumano. Su voz era firme y clara. «Tienes razón. Amo a Marisol. La he amado 5 años en completo silencio. Pero no por celos egoístas. Precisamente porque la amo de verdad, no puedo verla casarse con un mentiroso que solo quiere su herencia». La palabra herencia causó nueva confusión. Marisol frunció el ceño profundamente. «¿Qué herencia? Yo no tengo ninguna herencia». Sebastián mostró su teléfono con las fotografías. «Tu padre biológico murió hace 6 meses en España. Te dejó una fortuna millonaria. Andrés lo descubrió en el cartorio y se acercó a ti por el dinero. Todo fue calculado desde el primer día. Cada palabra, cada gesto, cada promesa». Marisol tomó el teléfono temblando. Miró los documentos, las fechas, los nombres oficiales. Las piezas encajaron como rompecabezas cruel. La reaparición súbita, la prisa por casarse, todo tenía sentido horrible ahora. Afuera de la iglesia, el sol de mediodía golpeaba las piedras del atrio. Marisol caminaba como en trance. Su vestido se arrastraba por el suelo empedrado, recogiendo polvo. Los invitados salieron en tropel. Todos hablaban al mismo tiempo preguntando qué había pasado. Doña Guadalupe fue la primera en alcanzarlos. Abrazó a Marisol con fuerza maternal. «Ay, mijita, gracias a Dios que don Sebastián llegó a tiempo». Marisol no respondía, solo miraba al vacío con ojos perdidos. Los hermanos de Marisol aparecieron segundos después. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Rafael. «¿Quién es usted para interrumpir así?». Sebastián respiró hondo preparándose para explicar. «Soy su patrón. Interrumpí porque Andrés la engañaba. Solo quería casarse por una herencia que ella no sabía que tenía». Clara se llevó las manos a la boca. «¿Qué herencia? ¿De qué está hablando?». Antes de que Sebastián pudiera continuar, Andrés salió de la iglesia. Su rostro estaba completamente rojo de ira y vergüenza. El padre Ignacio intentaba detenerlo, pero se liberó. Caminó directo hacia donde estaban todos reunidos. Los invitados formaron un círculo alrededor. «Marisol, por favor, déjame explicarte», comenzó Andrés con desesperación. «No es como él lo está presentando». Marisol finalmente reaccionó al escuchar su voz. Se soltó de doña Guadalupe y se giró. Su rostro mostraba una furia que nadie esperaba. «No es como lo presenta. ¿Vas a justificar esto?».
Su voz temblaba, pero era firme. «Dime la verdad, Andrés. ¿Sabías de la herencia cuando te acercaste a mí? ¿Sí o no?» Andrés miró alrededor consciente de que todos lo observaban. Intentó tomar la mano de Marisol. Ella la retiró bruscamente como si quemara. «Respóndeme ahora», exigió ella con voz más alta. El silencio se extendió por segundos eternos. Andrés finalmente cedió bajo el peso de las miradas. Sus hombros cayeron en derrota total. «Sí», admitió en voz baja pero audible. «Sí, lo sabía desde el principio. Vi el expediente en el cartorio hace 6 meses. Tu padre murió dejándote herencia millonaria. Yo intercepté el documento antes de que te llegara». Los murmullos de indignación estallaron entre los presentes. Marisol se tambaleó como si las palabras fueran golpes físicos. «¿Y decidiste usarlo para manipularme emocionalmente? ¿Todo fue mentira desde el primer día?» Andrés levantó las manos defensivamente. «Al principio sí, pero después me importaste de verdad». Clara intervino con voz dura. «¿Por qué tanta prisa en casarte? Querías estar casado antes de que se enterara». Andrés perdió la poca compostura que le quedaba. «Sí, quería asegurarme. Pero ustedes no entienden lo que es crecer en pobreza. Ver a tu madre trabajar 14 horas solo para comer». Cuando vi la oportunidad pensé en tener mejor vida y hacer feliz a Marisol. Rafael dio un paso amenazante. «Es terrible cuando lo haces mintiendo. Eres un aprovechado». Sebastián intervino interponiéndose entre ellos. «Andrés, lo mejor es que te vayas. Ya causaste suficiente daño». Andrés se giró hacia Marisol. «Durante estos meses, ¿no sentiste nada real entre nosotros? Admito que comencé por dinero, pero me enamoré de ti. Dame una oportunidad de demostrarlo». Marisol lo observó largamente. Las lágrimas manchaban su maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó Marisol con voz quebrada. «Que yo estaba dispuesta a amarte. No te amaba todavía, pero iba a intentarlo. Pensé que eras honesto, valiente, bueno, pero eres un mentiroso que jugó con mis sentimientos por dinero». Se quitó el anillo y lo lanzó a sus pies. «No quiero verte nunca más. No me llames, no me busques. Para mí, dejaste de existir». Andrés recogió el anillo temblando. Miró alrededor viendo rechazo en todos los rostros. «Lo siento», murmuró finalmente. «De verdad lo siento, Marisol». Ella no respondió. Simplemente le dio la espalda. Andrés permaneció allí unos segundos antes de alejarse hacia su camioneta. El motor se perdió en la distancia. Marisol colapsó. Sebastián la atrapó sosteniéndola mientras lloraba sin control. «Me mintió 3 meses completos», sollozaba. «¿Cómo fui tan tonta?». Sebastián acarició su cabello mientras su propio corazón se rompía viendo su dolor, sabiendo que aunque habían evitado un desastre, las heridas tardarían mucho tiempo en sanar completamente. La noche después de la boda cancelada fue la más larga de la vida de Marisol. Doña Guadalupe la instaló en su antiguo cuarto en la mansión, el mismo donde había dormido cuando su madre trabajaba allí. Las paredes seguían pintadas del mismo color azul cielo que su mamá había elegido hace años. Marisol se quitó el vestido de novia con movimientos lentos y mecánicos, dejándolo caer al suelo como si fuera basura. Se puso un camisón viejo que encontró en el closet y se metió bajo las cobijas temblando a pesar del calor. Clara se quedó con ella toda la noche, abrazándola mientras lloraba sin control, sin decir nada porque no había palabras que pudieran aliviar ese tipo de dolor. Sebastián no durmió en absoluto. Se quedó despierto en su oficina, mirando el teléfono, queriendo subir a verla, pero sin atreverse a invadir su espacio. Doña Guadalupe bajó a las 3 de la mañana y le sirvió café de olla en silencio. «Hizo lo correcto, mijito. Salvó a esa muchacha de arruinar su vida». Sebastián asintió sin convicción, sintiendo que había llegado demasiado tarde para evitar que su corazón se rompiera de todas formas. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo de naranja sobre San Miguel de Allende, Marisol finalmente se quedó dormida de puro agotamiento. Clara aprovechó para bajar a desayunar. Se encontró con Sebastián todavía en la cocina, sin haberse cambiado de ropa. «Ella va a estar bien eventualmente», dijo Clara sirviéndose café.
pero va a necesitar tiempo para procesar todo esto. 3 meses de mentiras no se olvidan en un día. Sebastián miró su taza vacía. Yo tengo parte de la culpa. Si le hubiera dicho lo que sentía hace años, Andrés nunca habría tenido oportunidad de acercarse. Clara negó con la cabeza. No se torture así. Usted le salvó la vida al descubrir la verdad a tiempo. Eso cuenta más que cualquier declaración de amor que pudo haber hecho antes. Pasaron 2 días completos. Marisol apenas salía de su cuarto, comía poco, hablaba menos. Sebastián respetaba su espacio, pero dejaba flores frescas en su puerta cada mañana. Girasoles, las favoritas de su madre. El tercer día por la mañana, doña Guadalupe le dijo que Marisol finalmente había preguntado por él. Sebastián subió las escaleras con el corazón martillando en su pecho. Tocó suavemente la puerta. «Adelante», respondió la voz débil de Marisol desde adentro. Entró y la encontró sentada junto a la ventana, mirando el jardín donde tantas veces Andrés la había cortejado con mentiras. Lucía pálida, con ojeras profundas, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Había algo de vida regresando lentamente a ellos. «Don Sebastián, siéntese, por favor», dijo señalando la silla frente a ella. Él obedeció en silencio, esperando que ella hablara primero. «Quiero agradecerle por lo que hizo. Sé que contrató a ese detective que investigó a Andrés durante meses. Doña Guadalupe me lo contó todo». Sebastián abrió la boca para explicarse, pero ella levantó una mano. «Déjeme terminar. Al principio me sentí invadida, como si no confiara en mí para tomar mis propias decisiones. Pero ahora entiendo que usted estaba cumpliendo la promesa que le hizo a mi mamá. Estaba protegiéndome como ella le pidió». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas. «Mi mamá tenía razón al confiar en usted. Usted me salvó de cometer el peor error de mi vida». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Marisol, hay algo más que necesito decirte. Algo que debí decirte hace 5 años y fui demasiado cobarde». Ella lo miró expectante, su respiración acelerándose ligeramente. «Cuando Andrés dijo en la iglesia que yo siempre te he querido, no estaba equivocado. Es verdad, te amo, Marisol. No sé exactamente cuándo comenzó. Tal vez fue gradual durante años o tal vez fue ese día que te vi plantando girasoles en el jardín 6 meses después de que tu mamá murió. Pero te amo con todo lo que soy. Amo tu risa, tu bondad, la forma en que tratas a todo el mundo con respeto. Amo cómo iluminas cada habitación en la que entras». Las palabras que había guardado 5 años, finalmente, fluían libres. «No te lo dije antes, porque tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, de que pensaras que estaba abusando de mi posición como tu patrón, de perder tu presencia en mi vida si las cosas salían mal. Fui un cobarde egoísta que prefirió sufrir en silencio antes que arriesgarse». Marisol lloraba abiertamente ahora, lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. «Cuando aceptaste casarte con Andrés y me dijiste que él había tenido el valor que yo nunca tuve, sentí que me arrancaban el corazón del pecho», continuó Sebastián, su propia voz quebrándose. «Porque tenías toda la razón. Él fue valiente y yo fui cobarde. Pero juro por la memoria de tu madre que mis sentimientos siempre fueron puros, siempre fueron reales. Nunca hubo cálculo ni interés. Solo amor genuino que no sabía cómo expresar». Se levantó de la silla y se arrodilló frente a ella, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. «Marisol, sé que es demasiado pronto. Sé que acabas de salir de una situación terrible y que lo último que necesitas es presión de otra relación. Pero no puedo quedarme callado ni un minuto más, no después de casi perderte». Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso con una piedra color miel que hacía juego con sus ojos. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora. Te estoy pidiendo una oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarte cada día que mi amor es real, que no necesito tu herencia ni nada material de ti. Solo te necesito a ti». Marisol lo miró con ojos llenos de lágrimas, su corazón dividido entre el dolor reciente y la esperanza de algo que siempre había soñado. Marisol se cubrió la cara con ambas manos mientras sollozaba,
su cuerpo temblando con la intensidad de las emociones contradictorias que la atravesaban. Sebastián permaneció arrodillado, esperando, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, Marisol bajó las manos y lo miró con una mezcla de ternura y dolor que le partió el alma. Don Sebastián, yo también lo amo, confesó con voz temblorosa. Lo he amado desde hace años. Cada mañana me despertaba emocionada por venir a trabajar solo para verlo. Cada vez que usted entraba a una habitación, mi corazón se aceleraba. Pero pensé que era imposible, que un hombre como usted nunca se fijaría en alguien como yo. Sebastián negó con la cabeza vehementemente. Nunca hubo nadie más, solo tú. Marisol sonrió entre lágrimas. Cuando Andrés apareció, parte de mí esperaba que usted dijera algo, que hiciera algo para detenerlo. Y cuando no lo hizo, pensé que había malinterpretado todo, que su amabilidad era solo eso, amabilidad. Por eso acepté a Andrés, porque al menos él tuvo el coraje de elegirme abiertamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora estoy rota, don Sebastián, continuó con voz quebrada. 3 meses pensando que alguien me amaba, solo para descubrir que todo fue mentira. Me siento usada, tonta, como si mi corazón fuera basura que cualquiera puede pisar. No sé si puedo confiar en mis propios sentimientos ahora. ¿Y si lo que siento por usted tampoco es real? ¿Y si solo estoy confundiendo gratitud con amor porque me salvó? Sebastián tomó sus manos con suavidad. Eso es perfectamente válido y comprensible. Por eso no te pido una respuesta ahora. Solo te pido tiempo. Tiempo para sanar. Tiempo para estar segura de lo que sientes. Voy a estar aquí esperando todo el tiempo que necesites. 1 mes, 1 año, 10 años. No me voy a ningún lado. Se puso de pie y colocó la cajita con el anillo en sus manos. Guarda esto. Y cuando estés lista, cuando tu corazón haya sanado y estés segura de que lo que sientes es real, me lo dices. Mientras tanto, solo quiero que sepas que eres amada de verdad, sin condiciones, sin intereses ocultos. Besó suavemente su frente y salió de la habitación dejándola sola con sus pensamientos y el peso del anillo en sus manos. Los siguientes meses fueron de sanación lenta, pero constante. Marisol tramitó con ayuda de un abogado la herencia de su padre en España. Resultó ser aún más grande de lo que Andrés había descubierto. Propiedades en Madrid, cuentas bancarias sustanciales, acciones de la empresa textil. Don Ricardo le entregó toda la documentación que había reunido sobre el fraude de Andrés. Marisol presentó una denuncia formal en el cartorio y Andrés fue despedido de inmediato, además de enfrentar cargos por acceso ilegal a documentos confidenciales. Pero Marisol no sentía satisfacción con eso, solo tristeza por lo que pudo haber sido si él hubiera elegido la honestidad desde el principio. Sebastián mantuvo su promesa. No presionó, no insistió, solo estuvo presente. La acompañó a los trámites cuando ella se lo pidió. La consoló cuando las pesadillas sobre Andrés la despertaban llorando. Le dio espacio cuando lo necesitaba. Poco a poco, Marisol comenzó a ver la diferencia entre el amor calculado de Andrés y el amor genuino de Sebastián. Uno buscaba poseerla, el otro buscaba verla florecer. Uno necesitaba algo de ella, el otro solo la necesitaba a ella. La diferencia era clara como el agua cristalina. 6 meses después de la boda cancelada, en una mañana fresca de junio, Marisol bajó al jardín de la mansión antes del amanecer. Sebastián estaba allí, como todas las mañanas, tomando café y mirando el cielo cambiar de color. Ella se sentó junto a él en silencio. «Estoy lista», dijo simplemente. Sebastián la miró sin comprender completamente. «¿Lista para qué?». Marisol sacó de su bolsillo la cajita azul que él le había dado meses atrás. «Lista para decirte que sí. Sí quiero esa oportunidad. Sí quiero construir algo contigo. Sí estoy segura de que lo que siento es amor real». Sebastián dejó caer la taza de café que se hizo pedazos contra el suelo, pero a ninguno de los dos les importó. La abrazó con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo.
¿Estás segura? ¿Completamente segura? Marisol asintió contra su pecho. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Tú me conoces de verdad, Sebastián. Conoces mis defectos, mis miedos, mis sueños, y me amas de todas formas. Ese es el tipo de amor que mi mamá quería para mí. Se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. Sebastián deslizó el anillo en su dedo lentamente, saboreando el momento. Te prometo que cada día de mi vida voy a trabajar para merecer este sí. 4 meses después, en una tarde dorada de octubre, Sebastián y Marisol se casaron en la misma pequeña iglesia donde casi sucedió el desastre. Pero esta vez, todo era diferente. Marisol caminaba hacia el altar radiante, con un vestido nuevo y una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Sus hermanos la acompañaban llorando de felicidad. Doña Guadalupe estaba en primera fila con un pañuelo empapado de lágrimas alegres. Cuando el padre Ignacio preguntó si alguien tenía objeciones, todos rieron recordando aquel día caótico. Esta vez nadie interrumpió. Esta vez, cuando dijeron, sí, acepto, las palabras estaban llenas de certeza y amor verdadero. La herencia de su padre fue un regalo inesperado, pero Marisol decidió honrar la memoria de su madre con ella. Dividió el dinero entre todos los hermanos vivos de doña Esperanza, tíos que la habían apoyado cuando más lo necesitaba. Sebastián la apoyó en cada decisión, orgulloso de la mujer extraordinaria que tenía a su lado. Juntos construyeron una vida basada en honestidad, respeto y amor genuino. Y cada noche antes de dormir, Marisol miraba al techo y susurraba: «Gracias, mamá, por haberle pedido que me cuidara. Elegiste bien». Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que celebran el amor verdadero y la honestidad. Que Dios bendiga tu vida con personas que te amen sinceramente, sin máscaras ni intereses, solo con el corazón puro que mereces recibir cada día.